Bienvenidos a una nueva parte práctica de nuestra Masterclass. Hoy me gustaría hablarles de un tema que es muy interesante para los sommeliers, que es el orden de servicio en cualquier evento u ocasión en la que queramos poner más de una etiqueta de vino. Es importante tener en cuenta que no da igual servir un vino tinto al principio que al final, no es lo mismo poner un vino con azúcar al principio que al final. Hay una lógica y hay un entendimiento de la estructura de ese vino que vamos a servir y generalmente está asociado a un estilo de camino increyendo. Generalmente vamos a empezar por bebidas más ligeras y vamos a terminar por bebidas más estructuradas con mucho mayor peso en boca. Generalmente vamos a buscar un aperitivo o un abrebocas para el comienzo de nuestro servicio, que puede ser no solo vino, sino también cualquier cóctel de aperitivo que generalmente tiene un componente amargo, un componente fresco, que lo que nos hace justamente es abrir el apetito y darnos ganas de empezar a comer. Los aperitivos también pueden ser de vino. ¿Y qué vinos podemos utilizar para este momento? Bueno, cualquier vino espumoso son ideales para comenzar el recorrido en un menú. Buscamos espumosos que no tengan azúcar residual, como mucho llegamos a un extra brut que tiene un contenido de azúcar muy bajito que sigue destacando la frescura de la burbuja y la acidez de esos vinos. También de aperitivo podemos utilizar el consumo de vinos blancos. A mí me gusta sugerir para el comienzo vinos blancos que no tengan crianzas con madera. Buscamos que los vinos sean jugosos, que sean frescos, que sean ágiles y sobre todo fáciles de beber. Muchas veces las bebidas que servimos de aperitivo las utilizamos para esperar a que terminen de llegar todos los comensales y es posible que no haya a veces comida en la mesa todavía. Es por eso que además se sugiere que sean preparaciones de baja graduación alcohólica para acompañar el momento de la espera hasta que estemos todos en la mesa. Cuando estamos perdidos o perdidas en qué tipo de bebidas vamos a servir al principio de un menú, yo lo que siempre sugiero es que pensemos en qué temperatura servimos esas bebidas. Generalmente las bebidas que se sirven a temperaturas más bajas, como suelen ser los vinos espumosos o los vinos blancos, son los que utilizamos para comenzar un menú, ya que a medida que vayamos creciendo en estructura, vamos a ir creciendo también en temperatura. Cuando bajamos la temperatura de una bebida, lo que estamos haciendo es destacar la frescura y es por eso que las vamos a utilizar para el principio del menú. Una vez que ya servimos nuestros vinos de aperitivo y damos comienzo a la cena o al almuerzo en el cual estemos en ese momento, podemos empezar a consumir vinos que tengan un poquito más de estructura. ¿Por qué? Porque a medida que crecemos en estructura, vamos a acompañar mejor las preparaciones que solemos tener en los platos. Por supuesto, los espumosos y los blancos también son vinos para comer y no deben dejarse fuera del menú solo para la parte del aperitivo. Pero sí podemos incluso empezar a crecer en estructuras. En el caso del espumoso, en crianzas más prolongadas sobre ligas y en el caso de los vinos blancos, en crianzas ya con madera quizás. Una vez que terminamos con los vinos blancos, se sugiere y se recomienda continuar con vinos rosados en caso de tenerlos disponibles, ya que los vinos rosados permiten empezar a subir un poquito la temperatura sin perder la frescura que venimos trayendo de los vinos anteriores. Cuando ya estamos listos para pasar al mundo de los vinos tintos, tenemos que tener en cuenta sobre todo las variedades y las crianzas o cómo fueron elaborados. Vamos a elegir primero vinos que tengan varietales que suelen ser más ligeros o de elaboraciones con crianzas menos prolongadas, ya que lo que vamos a hacer es ir creciendo en estructura para culminar en los vinos más intensos, no solo en color, sino en sólidos solubles, que lo que hace es que tengamos más peso en boca y más texturas diversas. Además, los vinos ligeros, de tintos ligeros, permiten bajar un poquito la temperatura, rozando los 12 o 13 grados, mientras que los vinos más estructurados los vamos a servir a 14-16 grados y es por eso es que los dejamos hacia el final del menú. Generalmente
van a estar acompañadas de las preparaciones más intensas. Por último, y para cerrar nuestro menú, vamos a elegir siempre los vinos que tengan azúcar, los vinos dulces, que pueden ser dulces naturales o bien fortificados y dulces a la vez. ¿Y esto por qué es? Porque las bebidas dulces producen saciedad y generalmente indican el final del recorrido en una variedad extensa de vinos. Estos vinos son ideales para el postre y suelen servirse además frescos, incluso cuando sean de cosechas tardías, por ejemplo, que lo que permiten es bajarle unos grados la temperatura, quizás volver a las temperaturas del principio, para poder destacar la acidez que estos vinos tienen en contraste por el azúcar. También es una gran opción finalizar el menú quizás con algún destilado y sobre todo vamos a elegir destilados que tengan crianzas y que tengan estructuras más complejas. Mientras que los destilados que también se pueden servir de aperitivo, los vamos a elegir aquellos que sean más frescos, más ágiles y que sean más usuales para elaborar distintos cócteles.